Yo alguna vez he dicho, y lo sigo pensando, que yo escribo para que me quieran más. Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Libros y Periplos, el podcast donde conversamos sobre los libros que leemos y los lugares que recorremos. En esta ocasión estoy solamente yo, Juana Duarte. El episodio anterior lo grabó Andrés y bueno, este es mi episodio, digamos, de esta temporada y quería pues hacerlo especialmente sobre una saga de libros que realmente me marcó, me conectó muchísimo. Hace mucho tiempo yo no sentía como una conexión tan grande y una conversación tan chévere con un libro, en este caso con una serie de libros, y pues realmente no quería dejar pasar la oportunidad de comentarlo por acá en nuestro podcast. Bueno, entonces el episodio de hoy será sobre la saga de las dos amigas de Elena Ferrante. Esta saga está conformada por 4 libros. La amiga estupenda es el primero, Un mal nombre el segundo, Las deudas del cuerpo es el tercero y finalmente cierra la saga La niña perdida. Bueno, les voy a dar un poquito de contexto sobre por qué llegué a estos libros. Hace muchos años y me habían recomendado que empezara con La amiga estupenda. Lo empecé a leer en esa época y no sé, sentía que como que no veía muy bien para dónde iba el libro. Era la historia como de dos amigas desde la infancia y no sé, me sentía como muy lejana, como que no me sentía muy identificada, sentía como que no tenía suficiente profundidad realmente en esa primera lectura. Y bueno, los años pasaron, después llegó a mí otro libro de Elena Ferrante, La vida mentirosa de los adultos, y en esta ocasión pues sí lo leí, me gustó, lo disfruté, pero nuevamente sentí como que no, pues como que realmente no me estaba contando como nada nuevo, ni tenía como mucha profundidad en el tema que sí me parecía muy interesante. Pero bueno, pasaron muchos años más, pues realmente en serio esto fue hace más de 10 años y justamente el año pasado Andrés y yo íbamos a hacer nuestra luna de miel en Italia, en el sur de Italia, y cuando vamos a viajar a mí me gusta mucho leer como novelas ambientadas en esos países o de escritores de los países que voy a visitar, porque de esta manera pues como que puedo tener un contexto de la sociedad, un contexto de los lugares, las ciudades y pues como toda la cultura, ¿cierto?, alrededor de la novela. Entonces en este caso íbamos a visitar Sicilia, entonces leí El gato pardo, que muy recomendado también, me encantó. Y para Nápoles yo dije, bueno, empecé a leer otro libro y después dije, le voy a dar otra oportunidad a la serie de las dos amigas de Elena Ferrante y decidí empezar pues otra vez con La amiga estupenda. Empecé a leerlo y también a ver la serie paralelamente porque esta saga tiene una serie también en HBO, pues o lo que ahora es Max. Entonces dije, pues ya tenía poco tiempo para el viaje y dije, bueno, me voy a llevar el libro para el viaje, lo voy a seguir leyendo, pero pues como si quiero tener como más contexto y un acercamiento más pues desde la literatura a esta cultura napolitana, pues empecé a ver la serie y me enganchó muchísimo, me gustó muchísimo, entonces como que me animé a seguir leyendo. Bueno, ahora sí como que les cuento un poco más de detalle de qué se trata esta saga. Es una serie que cubre toda la vida, digamos desde la infancia hasta la adultez, pero pues ya una vejez, si pudiéramos decirlo así, de dos amigas que tienen esta relación durante toda la vida. La amiga estupenda empieza cuando el hijo de Lila es una de las protagonistas, llama a Lenu, que es la otra protagonista, y le dice que su mamá se perdió, que se desapareció, que no aparece, que no ha llegado a la casa y que él no sabe dónde está. Entonces Lenu escucha esta llamada y le dice como que pues ella inmediatamente sabe que la amiga no está perdida, si desapareció es porque ella decidió desaparecer. Entonces digamos que este es el comienzo de esta maravillosa historia porque pues Lenu decide que es momento de contar esta historia. Ella es una escritora y decide empezar a escribir desde los comienzos, desde la infancia. Un poco pues en este contexto de su amiga desaparecida. Entonces pues la premisa que nos lanza aquí Elena Ferrante es que vamos a entender por qué Lila decide desaparecer casi a los 60 y pico de años, 70 años que ella decide desaparecer y bueno, qué es lo que pasa ahí.
¿cierto? ¿Qué pasa y quiénes son estas dos amigas y por qué ahora ella abandona como su vida? Entonces, bueno, el primer libro cubre, digamos, como la infancia. Es en un contexto de esta Nápoles de la posguerra, en un barrio marginado, en un barrio de clase baja, con mucha violencia. Entonces percibimos como estas niñas crecen en esta vida barrial de calle, de jugar en la calle, en las plazas, como de mucha interacción social, de muchas carencias y también de mucha violencia. Entonces, como ellas empiezan a percibir estas dinámicas en el barrio y cómo a convivir con ellas. Lo interesante como de esta primera entrega, digamos, de La amiga estupenda, es entender cómo se empieza a dar la amistad entre ellas. La amistad es uno de los grandes temas que toca esta saga y es donde está fundamentada pues como la historia. Es una amistad femenina entre dos amigas de infancia, de edades muy similares, y ya esto de por sí pues a mí me parece muy interesante y me llamó mucho la atención porque realmente hay pocos libros que yo haya leído que cubran esta amistad y que se atrevan pues como a tocar este tema, cómo las mujeres nos relacionamos y cómo se van evolucionando pues como estas relaciones de amistad entre dos mujeres a lo largo de la vida, ¿cierto? Claramente, entonces bueno, pues en este primer libro yo tenía temor de que pues como que no profundizáramos mucho, ¿cierto? En esta relación, porque inicialmente la relación se construye como desde la competencia, desde una rivalidad, desde una admiración. Claramente hay una admiración gigante de la una con la otra. Son dos niñas con personalidades bien diferentes. Lila mucho más dominante, mucho más agresiva, digamos que lanzada frente a la vida, más atrevida, y Lenu como mucho más pasiva, más contemplativa, más juiciosa, más tranquila. Y entonces empieza a haber una admiración entre ellas dos porque justamente son como las alumnas más brillantes de las clases que comparten juntas, y eso las une, pero pues rápidamente esta admiración se convierte pues como en una competencia y en una rivalidad. ¿Quién es la más inteligente? ¿Quién es la mejor alumna? ¿Quién es, digamos, la más bonita, la más valiosa, ¿cierto? Acá pues como que empiezan a generarse todas estas dinámicas que son tan familiares pues para estas relaciones entre mujeres y entre amigas. Yo pensé inicialmente que esta relación se iba a quedar muy ahí, como muy en esta cosa de envidias y de querer superar a la otra y de competencias, pero pues lo bonito de esta saga es que son 4 libros son 4 libros, y a medida que estas mujeres van madurando y van enfrentando nuevas dinámicas y enfrentando nuevos retos en la vida, van creciendo, pues esta relación se vuelve muchísimo más compleja y ya pues como esa dinámica de rivalidad cobra pues otras dimensiones. Hay pues un asunto muy de cómo se complementan estas dos amigas, cómo juntas se hacen mejores, pues como esta competencia o estos retos hace que las dos mejoren y que las dos se estimulen y crezcan, y hay muchos momentos en los que ellos construyen cosas juntas, pues como que tienen proyectos en común y se dedican a trabajar juntas, y como pues disfrutan de esto y como ven su intelecto bien mucho más desarrollado por la ayuda de la otra y por el reto que la otra les pone. Entonces esto es muy bonito, pues como ver como lo bonito de una relación realmente es eso, como la otra persona te hace una mejor persona, te reta, te motiva y te hace pues como crecer y evolucionar. Entonces esto es muy bonito verlo en la relación de estas dos amigas. También pues hay otro elemento ahí, y es que siempre pues uno nunca sabe, o sea como que siempre hay pistas o como hay una sensación de que se están manipulando, ¿cierto? De que qué tan auténtica es la relación, ¿cierto? Hay como una cuestión en qué tan auténtica es esta relación o si realmente es una manipulación y un uso de la otra para un bienestar personal. Pues esto se cuestiona principalmente en algún momento Lenu si Lila la está manipulando, ¿cierto? Y los demás también a veces le dicen como que ojo, que es que te estás dejando manipular y eres pues como una marioneta más, ¿cierto? Entonces esto es interesante porque realmente son muchos matices, o sea, lo bacano de cómo se desarrolla esta amistad a lo largo de los 4 libros es
es que nunca es como blanco y negro, sino que uno realmente pues como que a veces no entiende las motivaciones. Además, otra de los elementos interesantes es que realmente la historia es narrada por Elena, pues o Lenu, y nunca escuchamos la versión de Lila porque Lenu está contando la historia de las dos. Mucha también pues hay una parte que se centra más en su vida. Hay otras partes en las que se centra más en Lila y cómo Lenu ve a Lila, pero realmente solamente escuchamos la versión de Lenu y solo conocemos a Lila por la mirada que Lenu tiene de Lila. Entonces eso es chévere, pues tenemos que aceptarlo, que nunca vamos a conocer como la otra historia, pero igual eso no le quita, pues no le quita, pero sí, lo que sí le da es como esa, pues nunca hay una certeza absoluta de cómo son las cosas realmente. Siempre estamos como condicionados a esa percepción que tiene Lenu de esta historia. Pero bueno, es muy hermosa realmente. Porque la serie pues narra como toda esa etapa de vida, no se queda en una sola de las etapas, sino como todas las etapas, pues toda una vida. Realmente eso es maravilloso porque uno como mujer pues puede identificar y verse reflejada en todas estas etapas. El primer libro, como les decía, es la niñez, el segundo libro es la adolescencia y juventud, el tercer libro es una adultez y ya pues el cuarto libro es, digamos, una adultez más madura y ya pues como la vejez, ¿cierto? Llegan las enfermedades y esta pues última etapa de la vida de estas dos mujeres. Esto es muy interesante porque realmente la historia se cuenta desde la amistad, pero pues lo que nosotros estamos viendo es dos mujeres desarrollándose en la vida, ¿cierto? Como cada una de ellas con las herramientas que tiene trata de ir por la vida de la mejor manera o como más puede, pues como más les convenga, ¿cierto? Ambas de alguna forma quieren desligarse de ese destino que les impone haber nacido en un barrio pobre y marginal de Nápoles. Lenu, digamos que logra salir del barrio, pues su historia se desarrolla logrando separarse del barrio y mirándolo desde afuera. Esto lo logra gracias a la educación. Esto es muy determinante porque lo que va a separar a estas dos amigas realmente es que Lenu sigue estudiando y Lila abandona sus estudios en primaria y no pues los abandona porque ella quisiera abandonarlos. Ella es brillante, le encanta leer, le encanta escribir, es súper buena para matemáticas, mejor dicho, pues Lila es pues como una persona, una niña excepcional, pero pues las realidades de su familia y de su contexto pues no le permiten seguir estudiando. Entonces este desarrollo de la vida de estas dos mujeres va a estar muy determinado como cuál es el contexto y las condiciones que tienen para salir adelante en la vida, digámoslo así. Las dos tienen ese mismo deseo de pues como de no dejarse dominar y condicionar por el barrio, de no rendirse, de no ser sumisas. Este barrio de Nápoles está muy controlado por la mafia, por un grupo mafioso, que son unos chicos que pues como que los dueños de estas organizaciones criminales nacen y crecen con ellas. Entonces son personas muy cercanas que realmente con las que conviven muy conjuntamente y que todo el tiempo están ejerciendo esta presión y esta dominación del barrio, esta dominación de las actividades económicas, de la actividad social, del estatus social, y pues lo que quieren ellas dos es un poco liberarse de eso y que eso no las condicione, ¿cierto? Pero pues como tienen herramientas distintas, Lenu tiene esta educación que le permite simplemente irse del barrio y conocer otras culturas, conocer otras ciudades, tener otras realidades, digamos avanzar y movilizarse socialmente, económicamente, como avanzar, digamos superar su clase social de alguna manera. Esto lo logra pues a través de la educación y también pues como a través de su matrimonio, digamos. Lila pues la tiene un poco más difícil, mucho más difícil, digamos, porque busca otras maneras de mejorar económicamente, de apoyar a sus padres, a su hermano, de prosperar, también de tener una actividad que la motive intelectualmente, que la estimule, porque finalmente eso es muy bonito de Lila y es que lo que ella siempre está buscando es que la estimulen intelectualmente, ¿cierto? Pues como que esa carencia que ella tiene de no haber estudiado, ella se lee todos los libros de la biblioteca y por ejemplo todas sus relaciones amorosas, ella está buscando es
alguien que la haga pensar, que la haga conversar, hablar, analizar, que haya lugares culturales, de conversaciones elevadas, y pues eso es precisamente lo que ella admira tanto de Lenu y aprende pues a través de ella, ¿cierto? Pero bueno, pues estas mujeres están tratando como de cada una superar esta condición, ser libres, lo más libres que puedan, pero pues claramente está esta sociedad patriarcal y violenta en la que tienen que moverse, y pues ahí también se da como la competencia, ¿cierto? Como hay un momento en que ellas ya pues están creciendo, se han desenvuelto en la vida. Pues Lila, por ejemplo, pues también tiene pues como usa la opción del matrimonio para lo que ella cree que va a ser una salida a su vida de pobre, y por un momento pues sí tiene como esa recompensa, pero pues como ella se queda en el barrio y está inmersa en esta sociedad tan machista, tan violenta, pues sufre esas consecuencias de casarse con el que supuestamente era el mejor partido, pero que realmente pues no termina siendo lo que ella esperaba. Entonces bueno, la vida de ambas da muchos giros, y pues quisiera compartir con ustedes una de las frases más, pues uno de los fragmentos que yo leí, que yo dije como que casi que toda esta historia se escribió para este fragmento, como que estos 4 libros se hicieron para que esto pudiera estar en uno de ellos, porque refleja maravillosamente bien precisamente pues cómo es esta relación de amistad que les cuento. Entonces, hace mucho tiempo las dos amigas no se encontraban y Lenu decide ir a visitar a Lila a su lugar de trabajo. Llega de sorpresa y tienen una conversación. Y Lenu piensa esto, pues, o dice esto: comprendí que había llegado hasta allí llena de soberbia y me di cuenta que, de buena fe, claro, con afecto, había hecho aquel largo viaje sobre todo para enseñarle lo que ella había perdido y yo había ganado, pero ella lo había captado desde el instante en que me tuvo delante, y ahora, arriesgándose a tener roces con sus compañeros y a que le pusieran multas, reaccionaba explicándome, de hecho, que yo no había ganado nada, que en el mundo no había nada que ganar, que su vida estaba llena de aventuras diferentes y desatinadas igual a la mía, y que el tiempo sencillamente se escurre sin sentido alguno, y que era bonito solo vernos de vez en cuando para oír el sonido loco del cerebro de la una resonando dentro del sonido loco del cerebro de la otra. Esto resume totalmente esta relación y estas idas y vueltas entre este par de amigas. Digamos que el tema central claramente es esta amistad tan profunda, tan particular, tan cambiante, tan bonita, porque es hermosa. Esta par de amigas se adoran y se aman y se admiran y se apoyan en diferentes momentos de su vida, pero pues también hay muchos otros temas que toca la autora y que también enriquecen muchísimo esta obra, porque pues realmente no solamente es una historia de amistad, sino que tiene muchísimo más, ¿cierto? Abarca muchísimo más. Bueno, pues ya les hablé como del rol de la educación, es este movilizador social, este estímulo intelectual, este crecimiento personal está muy fundamentado en la educación y en pues seguir ganando esta capacidad de análisis, esta capacidad de trabajar con la mente, y también pues cómo también determina las relaciones entre ellas dos y con los demás, ¿cierto? También está lo que ya les mencionaba un poco del patriarcado, de la violencia, y acá tiene mucho que ver con estos personajes masculinos que son tremendos. O sea, una de las grandes sorpresas que yo creo que diferencian tremendamente pues a esta historia de Elena Ferrante con otras que pueden ser parecidas. Yo siento que estas historias de mujeres, de temas femeninos, que yo sé que es conflictivo llamarlos así, pero pues digamos que sí hay muchas escritoras escribiendo las realidades de las mujeres y su perspectiva y su manera de ver el mundo. Esto no pasaba tanto antes y afortunadamente ya tenemos muchos más referentes que podemos leer y que podemos buscar y que toman pues como esta mirada. Simplemente es una mirada femenina, pues porque las mujeres y los hombres tenemos realidades distintas. Esto es marcado pues por todo, ¿cierto? Por la genética, por la historia, por el contexto, ¿cierto? Entonces como que tenemos muchos ejemplos de eso. Siento yo que es muy interesante leerlos todos, pues yo creo que no, pues todos valen la pena, pero no sé, o sea, yo siento que esta saga de las dos amigas de Elena Ferrante les gana a todas porque es
tremendamente honesta. O sea, hay unas cosas que sin recurrir a un morbo, sin recurrir a una exageración, no sé, como que registra hechos tan bien y como tan exactos y como tan auténticos que pues como que no sé, me parece que es un gran exponente como de este tipo de literatura. O sea, como que le gana a muchas y logra muy bien profundizar como en estos temas. Y creo que mucho de esto lo logra por estos personajes masculinos que construye. Pues claramente este par de mujeres son unos personajes femeninos fascinantes que vemos crecer y evolucionar, pero también hay un montón de personajes masculinos que son súper diferentes entre ellos y que nos dan pues como o sea, una bofetada realmente. o sea, como 3 vueltas porque son muy fríamente retratados, digamos. Pues tenemos como este hombre emprendedor, negociante, que lo que busca es sostener pues como a su mujer y ganar estatus en el pueblo, pues a partir de su posición social, y que se vende como un ser muy amable y muy complaciente, digamos, en la sociedad, pero que de puertas para adentro es bastante oscuro y que carga pues digamos como con una herencia de violencia pues en el que se va transmitiendo en los hombres de su familia, y que como que él replica sin mucha diferencia y sin mucho avance, digamos. Entonces es muy brutal, muy bien marcado, muy desgarrador y muy crudo, pero maravillosamente bien plasmado. También tenemos otro prototipo de hombre que es como el galán perfecto, este príncipe azul, inteligente, interesante, buen conversador, analítico, tímido, del que tanto Lenu como Lila se enamoran. Lenu desde un deslumbramiento, una ilusión, como una idolatría, digamos, acá pues muy presente, pero que Dios mío, este personaje, tremendo personaje, cómo se termina desarrollando y como nuevamente parece repetir la historia de su padre, de su familia. Aquí vemos como mucho eso, como esas dinámicas se siguen replicando, pues ya solamente por este chisme y por esta historia que pasa pues como con este personaje vale totalmente leer la serie, porque la transformación y las vueltas que da es, bueno, tremendo. Y cómo se relaciona con las mujeres, como con esta par de amigas con las que tiene una relación muy cercana, es brutal. También vemos a hombres que de una clase más alta, pues por ejemplo el esposo de Lenu, ella se casa como con el súper buen partido, o sea, como que nada que ver con los hombres del barrio, que parece pues que, mejor dicho, le va a garantizar el súper buen futuro y feliz matrimonio, y que también replica unos comportamientos y unas dinámicas de dominación y de poder y de subyugación como muy tremendas. Entonces esto es súper interesante, muy valioso, y le da mucha riqueza pues como a esta historia. También tenemos obviamente un personaje masculino, un par de personajes masculinos que no son tan negativos, que también muestran esa admiración que pueden tener por las mujeres, ese respeto, esa compañía, ese apoyo, esa constancia. Entonces pues no todo es negativo, sino que a través de estos pocos personajes hay un contraste y un abanico pues como de historia y de relaciones y de comportamientos como muy bien trabajados. Otro de los temas pues claramente es como la relación con el cuerpo, con el amor, pues como que cada una de ellas busca cosas diferentes a lo largo de su vida, en el otro, en esa compañía, cómo se relacionan con su cuerpo, con el cuerpo del otro. Eso es bonito, interesante y profundo también, creo que también se desarrolla muy bien. No voy a ahondar mucho en eso porque pues requiere como otro tipo de análisis, pero pues también es un tema que a lo largo de todos los libros vamos a encontrar. También está el tema de la maternidad, esto también es tremendo. O sea, si bien, como decía, hay otros libros que exploran la maternidad, acá, este lo hace como de una manera muy compleja y muy profunda y muy bonita, desde cómo Lila se cuestiona pues como este rol y que no quiere, hay un rechazo muy grande a ser madre porque ve lo que la maternidad le puede hacer al cuerpo de ella, al cuerpo de las demás mujeres, cómo las transforma físicamente y claramente pues cómo las transforma también en su rol y en su labor de cuidado. Muy, pues espectacular. También pues cómo balancear esa maternidad con el éxito profesional. Esto lo vemos más en Lenu. También cuál es esta relación de sus hijas y cómo ella da todo por ellas y trata de tomar las mejores decisiones, pero termina por no conocerlas bien, por no ver muchas cosas
expectativas que los demás ven en quiénes son esas hijas y cómo se están relacionando entre ellas y con ella, cómo al final siente que sus hijas la abandonan. Muchas cosas acá. También hay una relación de ellas con sus madres que pues como siempre, por ejemplo la madre de Lennox, esta relación se desarrolla más y es como siempre le está exigiendo, porque siempre esta madre pues trata de hacer todo y todos los esfuerzos del mundo para que su hija estudie, para que salga adelante, pero precisamente es ese estudio y esa nueva visión de la vida la que las aleja y las conflictúa, y ella pues la madre siempre le está cuestionando por qué es así, por qué sí le dio todo, toma las decisiones que toma, porque no vuelve pues como que porque se aleja de la familia y no cumple como con su rol. Entonces hay un reclamo constante y un conflicto constante entre ellas, pero pues después hay una gran cercanía, un gran amor, una gran fraternidad y relación muy bonita que se genera, y una réplica otra vez como de un montón de dinámicas y de rasgos ahí entre ellas dos. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché quest'amore che il cielo ci dà da sempre vivrà. Bueno, también este tema es súper bien desarrollado y desde muchas perspectivas, muy bonito. Otro tema maravilloso que se ve más que todo en el tercer libro es en las deudas del cuerpo. Esto es magistral, o sea, como que muy brutal. Es las clases sociales, sobre todo como esta lucha de clases, porque pues esta historia se desarrolla en un montón de cambios sociales en Italia. Se da el desarrollo de la mafia, se da en un contexto de mucha corrupción, en un contexto de pues como de una lucha de clases, una manifestación en la que los estudiantes están defendiendo la causa obrera, y pues también en un contexto de mucha violencia, de fascismo contra estos estudiantes, contra la lucha obrera. Pero esto es maravilloso, o sea, cómo desarrolla este tema. El tercer libro de la saga es brillante, pues como esa hipocresía de esa lucha estudiantil y esa insuficiencia que creen pues como que van a defender a los más desfavorecidos, pero que finalmente cuando eso deja de ser un juego y se convierte en algo con consecuencias reales, pues terminan defraudando de una gran manera. Esa ironía y hipocresía e insuficiencia pues como ese apoyo de parte del estudiantado para defender la causa obrera, la incapacidad de los obreros de defenderse realmente, de pues lograr un mecanismo que les permita tener mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida. Esto se toca tremendamente acá, muy bien logrado. Y lo que es más maravilloso de todo es cómo las clases altas y dominantes sí tienen las herramientas para hacer un cambio, pero pues y a través de una manipulación de relaciones y de favores logran grandes cosas para ayudar a personas particulares, pero a la hora de realmente pues tomar acciones contundentes que puedan mejorar o equilibrar un poco más estas relaciones de clases, pues finalmente no toman grandes acciones ni logran cambios contundentes, pues porque claramente no les interesa, ¿cierto? Esta parte no es brillante como Lennox manipula, digamos, y aprovecha sus conexiones y su nueva clase social para ayudar a Lila, y pues como realmente la gente del barrio y sus amigos le reclaman que pues no está realmente logrando nada. Entonces esa parte es muy interesante, y como en este contexto como que uno se esperaría que una historia de amistad de dos mujeres pues logre capturar esto tan maravillosamente bien. O sea, muy interesante, y ya en serio por eso también vale la pena totalmente leer estos libros. Pues acá también se desarrolla todo el tema de la mafia, que es muy interesante. Pues nosotros siendo de Medellín, como que pues el paralelo entre Nápoles y Medellín es tremendo, y como uno ve cómo se están desarrollando y cómo
cómo evolucionan estas dinámicas mafiosas en Nápoles, en este barrio en concreto, con un par de personajes que son los hermanos Solara, cómo van dominando, extorsionando, condicionando, sí, pues utilizando la violencia, tremendo. O sea, hay unas cosas que son tremendas también en, pues por ejemplo, cómo conversa este libro ambientado en esa época entre los 40 y los 70, digamos, que se desarrolla la historia. Acá incluso hay un personaje trans súper clave, súper bonito, que pues aquí spoiler alert, es asesinado, porque acá pues la violencia, las muertes violentas, mejor dicho, no, y todo tipo de violencia, eso sí que está lleno de eso, muy muy crudo, muy visceral, muy real. Eso también es una honestidad ahí tremenda. Entonces este personaje trans es asesinado, y como eso lo estamos viendo aquí en Medellín, súper actual, con este caso reciente. Es como, esa es la maravilla de la literatura, como hay cosas, historias que conversan y que uno ve reflejadas ahí y que de pronto uno no había analizado con detalle, no había percatado, como ve cosas ahí reflejadas que te hablan tan profundamente. Este libro lo hizo conmigo totalmente desde el punto de vista de Medellín y Nápoles, de las comparaciones, pues el negocio de las drogas, del narcotráfico, todo eso que se desarrolla y las consecuencias que tiene dentro de esta pequeña sociedad que es este barrio que uno ve acá al día a día, y que genera tantos conflictos sociales, una cultura, pues y una marca, la cultura tan tremenda, mejor dicho, o sea, en serio que maravilloso. Pero también lo bonito es que en Nápoles no solamente es retratada desde esta perspectiva tan cruda y tan dura, porque al final, sobre todo en el último libro, de una manera muy bonita, también hay un homenaje a Nápoles y a la belleza y a la importancia histórica y a lugares muy particulares de esta ciudad que definitivamente valen, no, es un retrato y es finalmente sí un homenaje muy bonito a esta ciudad, que para mí pues también fue maravilloso al haber ido. Nosotros en nuestro viaje pues visitamos el barrio en el que está inspirada esta saga y fue pues espectacular ir a la biblioteca donde ellas dos prestaban libros y leían, y a ver, porque entonces es muy bonito porque hay unas sutilezas, entonces hay como unos murales que hacen referencia a pues a las dos amigas, a Lenu y a Lila. Entonces bueno, eso fue maravilloso, pero además pues muchos otros lugares que casualmente visitamos también aparecen retratados en esta novela sutilmente, y al final como que el último proyecto de Lila es conocer la historia de Nápoles, conocer a su ciudad, amarla y descubrirla y aferrarse a ella desde su historia, desde su cultura. Entonces eso también es maravilloso, y ahí aparecen lugares que justamente nosotros visitamos sin saber que estaban relacionados con esta historia, porque yo pues realmente durante el viaje solamente leí La amiga estupenda, los otros libros los leí ya de vuelta estando acá. Entonces también fue muy bonito porque pues aparecían estos lugares retratados en esta novela que yo pues había visitado, y obviamente eso lo enriquece y le da pues como otra mirada muy muy bonita. Entonces bueno, no, pues hasta ahí, hasta eso pues está en este libro, pues el caos y la belleza y las contradicciones de Nápoles, que también tiene un símil muy grande con Medellín en todo este dominio de estructuras criminales, y también en muchas costumbres, en el prestigio, en el estatus social, en la lucha por mejorar económicamente, por tener una mejor posición social. Bueno, sabes que son temas como súper conocidos y súper interesantes para nosotros. Y bueno, no, yo creo que ya abarqué pues como todo lo que a mí me dejó esta gran historia. Pues hay mil cosas más, en serio disfruté muchísimo la lectura. Lo último es que quisiera hablar un poco de la serie. Yo vi la serie y leí los 4 libros. Realmente vi las primeras 3 temporadas de la serie antes de haber leído los libros, o los fui leyendo paralelamente con que veía la serie, y solamente pues al final leí el último libro antes de ver la última temporada. Entonces como que tuve esa perspectiva de pues realmente leí casi todos los libros, los 3 primeros libros, ya sabiendo qué era lo que pasaba. Entonces yo lo que buscaba en los libros no era pues ni siquiera saber qué
pues la trama y el drama, porque esto sí es una telenovela súper dramática. Incluso pues uno viendo la serie a veces se siente viendo una telenovela, pero vale la pena seguir. Igual eso también es chévere. Entonces mi búsqueda en los libros no era saber qué pasaba, y eso es lo maravilloso. O sea, incluso uno sabiendo la historia, los libros te dan como toda esta profundidad, porque estos pensamientos, estas reflexiones sobre la maternidad, sobre la rivalidad, sobre la amistad, sobre por qué ella hace esto y yo no soy capaz, sobre esta necesidad de contactar a la otra, de que te estimulen, sobre el amor, sobre todo esto que les cuento, pues eso no se ve tan desarrollado en la serie, pues porque son formatos distintos, son productos distintos. Entonces, bueno, yo buscaba en los libros toda esta profundidad. O sea, me encantó haber leído los libros, incluso habiendo visto las series, pues las temporadas. Y en el último libro pues tuve la experiencia contraria. Primero leí el libro y luego vi la serie, y acá también encontré un gran valor en la serie, ¿cierto? Incluso habiendo leído el libro pues como con una tusa impresionante que yo quedé, porque después de uno haberle dedicado meses y días de lectura devorando estos libros, 4, o sea, cada uno tiene más de 300 páginas cada uno, y toda esta vida dedicada al universo de Lila y Lenu. Pues cuando terminé el último libro, pues obviamente depresión profunda, yo las extrañaba, yo me sentía coja. Afortunadamente tenía la serie para volver a ellas y vi los últimos episodios. Incluso ahí pues le vi un valor grandísimo a la serie, porque hace énfasis como que pasan tantas cosas en los libros y es tan complejo, tanto lleno de sucesos, pero también de reflexiones y de todo esto, que a veces uno no le pone cuidado como a hechos muy determinantes para uno entender bien finalmente qué pasa, porque como les cuento, como esta serie, pues como estos libros son como un recuerdo, una narración de una vida, y pues hay muchos vacíos, hay cosas que uno no termina por resolver, porque pues Lenu no es omnipresente, no sabe qué fue lo que pasó, ella solamente intuye cosas, y en la serie hay como unos detalles y narran unos hechos concretos que como que terminan de cerrar un poco la historia, que yo por ejemplo no había captado totalmente en los libros. Entonces esto es muy interesante y muy chévere. Entonces pues eso también como que, no sé, le dio un gran valor. O sea, como que es que esto era súper importante, yo como que no le había dado tanta importancia y no había atado como algunos cabos. Entonces también me ayudó como a entender de otra manera pues ver la serie, aún habiendo terminado de leer los libros. Entonces pues como que, no sé, me parece maravilloso que en la actualidad tengamos un libro maravilloso, una saga escrita que podamos devorar y que podamos reflexionar y profundizar, y que también tengamos una serie que podamos disfrutar pues desde lo audiovisual, porque pues primero las actuaciones de estos dos personajes, o sea, las interpretaciones brillantes, y incluso pues por ejemplo eso es muy diciente, y es que yo conocía a la Lenu y a la Lila que están retratadas en la serie. Yo ya sabía que eran ellas, y para mí yo estaba leyendo los libros y yo las veía a ellas perfectamente. No me hizo falta, no, es que esa no es la Lila que yo quería, no, es que esa no es la Lenu que yo quería, no, me funcionaron perfectamente bien porque están muy bien retratadas y muy bien desarrolladas, y me encantaron y las amé. Entonces eso, maravilloso. Y otra gran valor de la serie, la música, espectacular. O sea, la música no le da una personalidad, una identidad a esta serie muy brutal, muy bonita. El vestuario, maravilloso, la ambientación, la época, es que es de Italia, o sea, es de Italia, entonces es maravilloso poder ver a Nápoles, incluso en esta pobreza, en esta violencia, en esta cosa tan difícil. No sé, igual es Nápoles, es Italia, tiene su elegancia, su belleza, su encanto. Entonces bueno, eso es una riqueza que también te permite dar la serie, que que de pronto no es tan fácil de capturar en el libro, porque no tienes tanto contexto, porque no conoces tan bien las costumbres, no conoces también la estética de esa época, por ejemplo, aunque hay algunas descripciones, pues no está tan desarrollado en los libros, y eso sí lo permite la serie. Entonces el contraste de ellas dos también, yo creo que viéndolo en la serie es distinto, porque entonces una es morena, otra es rubia, una es flaca, la otra no tanto. Entonces es como que, pues no sé, eso también las marca y las diferencia un montón, y es una riqueza desde lo visual y lo estético que la serie yo la destaco muchísimo. Entonces mi recomendación es: lean los libros y vean la serie, o si solamente quieren ver la serie, vean la serie, y si solamente quieren leer los libros, lean los libros. Pero en definitiva, no sé, para mí esta saga fue
un punto de giro, me marcó muchísimo, me hizo pensar muchísimo, me hizo reflexionar muchísimo en el rol de la mujer, en la lucha de clases sociales, en la sociedad, lo difícil que es lograr un cambio social, en lo importante que es dónde nacemos y en qué contexto nacemos, lo importante que es la educación y aprovechar las oportunidades, lo importante que es defender los principios, luchar por lo que queremos, buscar la manera de tener la vida que queremos, porque finalmente lo que hicieron estas dos mujeres fue siempre tratar de hacer eso. Muy difícil, muy complicado, las dos enfrentaron como cosas muy distintas, pero de alguna manera tuvieron una vida muy dura, muy dura, pero muy maravillosa. Entonces para mí, no, esta historia de estas dos amigas definitivamente ya las siento mías, las siento que las conozco, que son amigas mías. Qué bonito poder contar con amistades así, me hace valorar claramente, tremendamente a mis amigas, me hizo pensar en ellas un montón, en cómo las admiro, las quiero, cómo me relaciono con ellas y cómo son de valiosas en mi vida. Entonces, mejor dicho, todo lo que me dejó esta lectura lo quería compartir con ustedes. Y un último tema es como Lila, que es lo muy bonito, pues que es como, o sea, a mí ese inicio ya me compró. O sea, yo cuando digo una mujer que desaparece y que su decisión de desaparecer y se va, yo ya la amo porque es este deseo de cambiar de vida, es este deseo de libertad, es este deseo de desprenderse, de vivir la vida que ella quiere, de pensar en sí misma, de buscar lo que quiere, de nuevas aventuras, de arriesgarse, de volver a empezar. Todo esto pues resuena demasiado bien conmigo. Yo ya ahí ya estoy comprada totalmente, entonces también destacar esto que nota un personaje que se arriesga a eso y tremenda. O sea, esto no es nada Lila, es un personaje que vale toda la pena descubrir y del que uno se va a enamorar y que no quiere dejar ir de su vida, que tiene mucho por enseñar. También Lenú, pero sobre todo Lila. Libros y Periplos, un podcast para recordar los libros que leemos y los lugares que recorremos.